Bona tarda. Bona tarda a tothom. Benvingudes a la conferència que cada any el Centre d'Estudi de l'Hospitalet de l'Infant organitza en el marc del Mercat Medieval, que enguany ha tingut lloc aquest cap de setmana passat. En anteriors edicions vam tractar diferents temàtiques. El 2021 vam poder gaudir d'una meravellosa conferència sobre els troballs i les veus femenines a la lírica medieval, un tema original i poc conegut, a càrrec de la doctora Meritxell Simó. L'any passat, la doctora Coral Quadrada ens va delectar amb una conferència sobre epidèmies a l'edat mitjana, on vam poder veure un paral·lelisme entre les mesures adoptades amb el Covid durant la pandèmia del 2020 i el tractament de pandèmies similars a l'època dels cavallers. Aquest any descobrirem la dansa medieval, amb una conferència que porta el títol de Mujeres danzantes en la iconografía medieval, entre sagrado y profano, a cargo de la doctora Licia Butà. La doctora Licia Butà és professora agregada d'Història de l'Art Medieval a la Universitat Rovira i Virgili, on imparteix cursos de postgrau i de grau des del 2005 i coordina el grau d'Història de l'Art i Arqueologia. És doctora en Història de l'Art Medieval per la Universitat de Barcelona, especialista en Arqueologia i Història de l'Art per la Universitat de Siena i llicenciada en Estudis Clàssics per la Universitat de Palermo. La seva investigació se centra en l'estudi de la relació text-imatge, de la cultura visual i la mobilitat d'artistes i obres a Mediterrani medieval, així com a la història cultural de la dansa des de l'antiguitat fins a l'edat mitjana. Ha sigut membre de la Junta Consultiva i responsable de la investigació històrico-artística per la restauració del sostre pintat de la Sala Magna del Palau Austeri Chiaromonte de Palermo. Coordina el Grupo de Investigació Internacional Iconodanza i ha realitzat diverses publicacions sobre la cultura visual i iconografia de la dansa de l'edat mitjana. Ara passaré la paraula a la doctora Butà per la seva conferència. Gràcies per aquesta presentació. Gràcies i benvinguts a tots. ¿Ahora? ¿Millón? Sí, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Estoy especialmente contenta, antes lo comentaba, porque el tema de la conferencia de hoy coincide con un proyecto de investigación que el Ministerio de Cultura y Deporte Español me acaba de financiar. Así que durante los próximos 3 años, yo y mi grupo de investigación, los integrantes del grupo Iconodanza, estaremos trabajando a fondo sobre el tema el título del proyecto es Mujeres danzantes, idolatría y ritos, cultura visual y historia cultural de la danza en la larga Edad Media. Esa idea de la larga Edad Media quiere decir que nos interesa investigar también las huellas que la Edad Media ha dejado en época moderna y en época contemporánea y ver, y con la danza es posible efectivamente trazar un recorrido que llega hasta prácticamente hoy en día. Entonces estoy especialmente contenta, considero la conferencia de hoy la conferencia inaugural del proyecto. Es la primera salida pública del proyecto, así que encantada de compartir con vosotros una serie de reflexiones que llevo formulando desde hace ya unos cuantos años sobre el significado de la danza en la Edad Media, sobre su papel como motor social y también como figura, es decir, como alegoría de conceptos no siempre evidentes cuando miramos las imágenes. La historia cultural de la danza es un campo de investigación relativamente reciente y la historia visual de la danza es todavía más reciente. Se trata de un campo de la historia cultural que pretende reconstruir los contextos, pretende reconstruir el tejido, sobre todo el tejido social y los agentes de este tejido social, es decir, los protagonistas. Y cuando hablo de protagonistas no me refiero solamente a quién danzaba en la Edad Media, sino también quién observaba esta danza y por qué. ¿De acuerdo? Entonces, un poco la idea es trabajar
las imágenes y trabajar con las imágenes y ver qué informaciones nos pueden dar estas imágenes. Yo soy una historiadora del arte como formación, con lo cual mi fuente directa, mi fuente principal son las obras de arte. A estas obras de arte y a las imágenes vinculadas con las obras de arte formulo una serie de preguntas y a veces me llega la respuesta y a veces no. Pero bueno, lo interesante es un poco trabajar y ver qué podemos sacar más allá de la evidencia de tener representada una danza. Todo eso lo digo porque no es objetivo de la investigación de iconodanza lo de reconstruir la coreografía medieval, es decir, reconstruir cómo danzaban en la Edad Media, básicamente porque es imposible, porque no tenemos notaciones escritas que nos hablen de los pasos, ¿de acuerdo? Es decir, no hacemos historia de la danza, sino que, como os decía, hacemos hablar las imágenes para que nos expliquen historias paralelas a lo coréutico, paralela a la representación coréutica. Como os decía, se trata de un campo de investigación relativamente reciente, es de 1991, quizás el primer artículo que habla de iconografía de la danza y es de un musicólogo, no es una casualidad, es del 96, de pocos años después, otra contribución importantísima para esa historia cultural de la danza, que es de una historiadora que se llama Alexander, Jonathan J. Alexander, que se pregunta una serie, a través de este artículo, analiza una serie de imágenes y llega a una serie de conclusiones de carácter, sobre todo antropológico y social, alrededor del significado de la danza. Los otros puntos de referencia de la investigación que llevamos a cabo con el grupo Iconodanza desde el 2011 son los estudios de Jean-Claude Schmitt. Jean-Claude Schmitt es un historiador francés que se ocupa de antropología de la imagen. Él también tiene como foco de interés esas preguntas que a las imágenes podemos hacer sobre el pasado, a ver qué nos pueden contar. Sus libros sobre la razón del gesto en el occidente medieval y el más reciente, desde el 2016, sobre el ritmo en la Edad Media, fijaros, ¿no? Es un libro de casi 500 páginas que habla del concepto de ritmo. Evidentemente, hablando del concepto de ritmo, hay que hablar de las representaciones de danza. Habla del ritmo del tiempo que transcurre, habla de muchas cosas, es un libro magnífico. Tiene una traducción al castellano relativa al capítulo dedicado a la danza, si os interesa, y ha sido un poco un punto de referencia para mí y también para los historiadores y los historiadores del arte que trabajan conmigo para emprender ese camino hacia la historia cultural y la historia visual de la danza. Hace un par de años publicamos juntos, yo y Alessandro Arcangeli, que es un historiador pionero en esos estudios, unas reflexiones sobre qué queda por estudiar en este campo, y es del 2020, es decir, apenas hace 2 años y medio, 3 años, en la revista francesa Perspective, que es una de las revistas científicas de historia del arte más importantes en Francia, ha dedicado un número monográfico a la danza, a la representación de la danza en el arte desde la antigüedad hasta la contemporaneidad. Y aquí también hay un contributo mío sobre la danza en la Edad Media. Entonces, si la pregunta es ¿qué queda por investigar? Ya que esos nombres tan importantes y esos investigadores tan importantes han dedicado semejante número de páginas a las cuestiones coréuticas, uno de los temas que a mí me parecía digno de escribir y proponer un proyecto para que fuera financiado es precisamente la relación que existe entre la figura femenina y la danza en la Edad Media. La figura y el cuerpo femenino. La figura del cuerpo femenino con todo lo que esto representa en la Edad Media, en los escritos clericales, en los escritos religiosos y también en la literatura que llamamos por facilidad profana, es decir, la novela artúrica, por ejemplo, o otro tipo de novela alegórica
que habla del amor cortés, en el cual evidentemente la mujer es protagonista central de los textos. Entonces, con esta idea en la cabeza, hoy lo que os quiero enseñar son una serie de ámbitos, ¿de acuerdo?, donde esa investigación puede arrancar y puede tener pie. Primero de todo, la idea que la danza y los movimientos del cuerpo están relacionados con la naturaleza, están relacionados con la animalidad, están relacionados con el expresar libremente el cuerpo, y todo esto lo podemos ver muy a menudo en los capiteles románicos, de iglesias románicas, en los capiteles de claustros, ese cruce entre el concepto de naturaleza y el concepto de cuerpo humano que se adapta a los movimientos orgánicos de la naturaleza, lo vemos representado de una forma magnífica en esos dos capiteles, en esos dos capiteles que se encuentran en Toulouse, en el Museo de Toulouse, de San Agustín de Toulouse, en donde vemos representadas unas mujeres acróbatas que se contorsionan siguiendo las líneas sinuosas de los elementos vegetales, junto con una serie de animales, concretamente leones. Veis aquí, hay una mujer que hace el puente, por aquí tenemos otra mujer cabeza abajo que levanta las piernas. El significado de estos capiteles es todavía bastante debatido, pero básicamente la idea que está detrás en esta representación es la idea que el cuerpo humano se debate entre su naturaleza más baja, su naturaleza vinculada con los instintos naturales, y el alma. El alma evidentemente está destinada a elevarse hacia Dios, mientras el cuerpo humano se arrastra en la materialidad y en la naturaleza. Bueno, entonces tiene un significado alegórico, probablemente esos dos capítulos tienen un significado alegórico en esta dirección de aquí. A propósito de danza y pecado, a propósito de danza y instintos y pasiones, muy claramente en esta dirección hay que interpretar algunas escenas de danza que se encuentran en Cinco Villas, la región de Aragón, cerca de Zaragoza, en las cuales hay una serie de iglesias que en las portadas cuyas portadas están caracterizadas por la imagen de una bailarina en contorsión acompañada por un músico. La vemos aquí, la vemos representada de una forma muy parecida aquí, ¿de acuerdo? El gesto es importante, el gesto es significante. Ese gesto de contorsionarse hacia atrás es un gesto que no se inventa en la Edad Media, no es un gesto que viene relacionado con las bailarinas y con las juglaresas en la Edad Media, como a veces se ha dicho, sino que es un gesto que tiene sus raíces en el mundo clásico y tiene sus raíces concretamente en la representación de las Ménadas, esas profetesas de Dionisos, del dios del vino, que entraban en trance, perdían el control del propio cuerpo y bailaban, danzaban hasta llegar al conocimiento y el contacto con la divinidad. Ahora bien, su permanencia, la permanencia de este gesto a lo largo del tiempo y su llegada hacia la Edad Media nos está hablando del significado negativo de este gesto, del significado negativo que adquiere este gesto en la Edad Media. Sí, en época clásica, en el mundo griego-romano, esa posesión se considera algo positivo. La Iglesia considerará la posesión femenina, esa libertad del cuerpo femenino de cruzarse hacia atrás, la considera un signo totalmente negativo, lo considera un signo de posesión diabólica y un signo de locura, ¿de acuerdo?
Hay otro legame, hay otro vínculo interesante con la antigüedad clásica. En el mundo antiguo, hay un término que indica ese movimiento de aquí y concretamente la idea de que la cabeza va hacia atrás. Ese movimiento de aquí, para los griegos, es el movimiento de la locura. Entonces, de un significado positivo pasamos a la locura negativa de la mujer como objeto de la mirada del hombre y como es personificación del pecado, como personificación de la lujuria. Entonces, las imágenes que vemos representadas en las portadas de Cinco Villas están haciendo referencia a esa idea negativa del cuerpo femenino como algo que lleva a la locura, y que lleva a la lujuria, perdonadme el juego de palabras. Interesante también la ubicación de esas imágenes. Las imágenes jamás se tienen que concebir y estudiar solas. Una imagen en la Edad Media siempre está en un contexto. En un manuscrito está en una página al lado de otra imagen igual o al lado de un texto, mientras que en una portada está al lado de otras imágenes. Esa relación nos dice y nos habla del significado de las imágenes. Cuando en una portada nos encontramos con imágenes de bailarinas o imágenes de sirenas, que también son imágenes que aluden al pecado de la lujuria, evidentemente se está describiendo por imágenes, se está predicando por imágenes un discurso que invita al fiel a dejar fuera de la iglesia el pecado, a purificarse y a entrar dentro del lugar sagrado, ya dejando fuera ese mundo pecaminoso. Algo bastante parecido tenemos en un castillo, en la iglesia de Santa María, siempre en la zona de Cinco Villas. Veis aquí, en este caso, la figura danzante viene acompañada por el músico y está sujetada por otro juglar, veis, en su ejercicio gímnico, ¿no?, de hacer el puente. Tiene músicos por los dos lados. Evidentemente, el objeto de la acritud de la iglesia eran sobre todo los juglares y las juglaresas todavía más. Es decir, en el momento en que esas mujeres se exhibían por la calle por dinero, automáticamente se estaban igualando a las prostitutas, porque estaban utilizando su cuerpo, estaban vendiendo su cuerpo a través de una performance. Esto lo encontramos en una gran cantidad de texto. Hoy he decidido no aburriros con los textos, sino que acompañaros un poco con las imágenes, pero en realidad es un recorrido que hay que hacer para leerlo, porque los textos nos explican muchas veces estas imágenes, ¿no? Encontramos en muchos textos clericales un ataque frontal contra las juglaresas. De hecho, en los textos de la época hay perdón para todos y hay posibilidad de salvación para todos, menos que para los juglares y las juglaresas, que se consideran perdidos. No podrán conquistar el reino de los cielos jamás. ¿De acuerdo? Es interesante, sobre todo para los artistas de hoy en día que viven de esto, ver cómo su trabajo, su labor, también en la Edad Media era bastante complicado. Las imágenes de danza las encontramos en cualquier sitio, las podemos encontrar ubicadas en cualquier parte de la iglesia. En este caso estamos en la zona del ábside de la iglesia de Santa María del Castillo y vemos una serie de ménsulas, aquí dos bailarinas listas para bailar, y los músicos al lado que las acompañan. No tenemos dudas de que son bailarinas porque la mayoría de los casos hay este factor performativo que es la representación del músico teniendo un instrumento. Nos vamos a Francia y todo lo que os acabo de decir y que lo deducimos de imágenes, digamos, singulares individuales, lo vemos explicitado en el arco de la puerta de acceso a la iglesia de Sanidad, que está dedicada completamente a este tema. Es una obra excepcional en la cual se pueden ver imágenes de sirenas, imágenes de juglares, de músicos y bailarinas contorsionándose por un lado y por el otro. Y atención, aquí tenemos la explicación final y que nos
permite afirmar con certeza ese tipo de interpretación para ese portal. ¿Por qué por ese arco? ¿Por qué? Porque aquí tenemos representada una imagen desnuda, una imagen de mujer desnuda que está enseñando el sexo y que evidentemente representa la lujuria. Entonces, si leemos como si fuera un libro las imágenes una detrás de las otras, vemos que se insiste sobre esta idea de ti, sobre este concepto de ti. En el fondo, como veis, el esquema gestual es el mismo y se repite tanto en Aragón como en Francia, como en muchísimos otros contextos. Volvemos cerquita, nos vamos a la Catedral de Tarragona, estamos en los capiteles de los pilares del presbiterio, aquí, ¿de acuerdo? Donde vemos la escena de danza representada con una mujer que se aguanta sobre las manos, está haciendo el pino, ¿de acuerdo? Viene acompañado por mujeres y hombres que tocan instrumentos. Y del mismo autor son los capiteles del claustro de Sant Cugat, donde vemos representada una escena muy parecida. Aquí entra en campo la duda. Si con las imágenes que os he enseñado antes no hay duda de que se está condenando el cuerpo femenino y lo que representa el cuerpo femenino danzante, en este caso surge la duda de una cierta ambigüedad en los significados. ¿Por qué? Otra vez, como os decía, la importancia del contexto. Este capitel en el claustro se ubica justo enfrente de la entrada del dormitorio de los monjes. Sabemos que en Sant Cugat pues había también la música recibía una importancia especial en las actividades de estos monjes. Entonces, esta imagen era la última que veían cuando se iban a dormir y la primera que veían por la mañana cuando se levantaban. Es probable que la tengamos que interpretar únicamente como una alegoría de la música, como una alegoría de una de esas actividades centrales dentro del monasterio. Entonces ha perdido ya ese significado negativo para adquirir un significado alegórico positivo. Algo parecido probablemente tenemos que considerar para el capitel de la Catedral de Tarragona. ¿Por qué? Porque al lado hay una imagen que en el románico hispánico es bastante frecuente, que ha sido identificada como la imagen del Señor de los animales. Es una imagen también de origen clásica, en la cual se representa un hombre en actitud de domar unas bestias feroces. ¿De acuerdo? Es la alegoría del hombre capaz de dominar las pasiones, de dominar los instintos. Está al lado de la imagen musical. Entonces, en el caso del capitel de Tarragona tenemos dos caminos y lo siento, pero no os puedo decir cuál es el verdadero. Podemos pensar que al lado tenemos la música como imagen de las pasiones no controladas y entonces le damos un significado negativo, o bien podemos considerarla una imagen de armonía, porque la música en la Edad Media también es reflejo de la armonía celeste, de la armonía de los astros y de la creación de Dios. Entonces, allí tenemos esa ambigüedad a la que todavía no he conseguido dar una respuesta definitiva. Como veis, la investigación a veces no nos ayuda o no nos da la respuesta que quisiéramos. ¿Veis bien, verdad? ¿O queréis que apaguemos un poquito más las luces? Sí. Yo creo que si se apagan un poquito más se verá mejor, porque las fotos son buenas. Pero no os dormís, por favor, ¿vale? Intentaré no dormiros, pero mejor, ¿no? Bien, si hasta aquí hemos visto cuerpos femeninos danzantes con significados negativos o con significados ambiguos, me gustaría dedicar un poquito más de tiempo a una figura danzante importantísima en los códices, en los manuscritos y en general en los textos litúrgicos y eclesiásticos de la Edad Media, a partir de la Edad Media. Es la figura de Miriam. ¿Quién es Miriam? Aquí la tenemos representada en un salterio bizantino del siglo IX, veis, estamos en una cronología muy alta. Miriam es la hermana de Moisés.
Miriam es la profetesa que baila desenfrenadamente cuando el pueblo judío consigue dar el paso al Mar Rojo y liberarse del dominio de la dominación egipcia, ¿vale? Entonces, aquí se representa Miriam danzando con las piernas cruzadas, con los brazos levantados, con el pelo suelto, en una iconografía que en Occidente, en unos elementos iconográficos que en Occidente tendrán significado negativo y que sin embargo en esas imágenes marcan el vínculo que en Bizancio y en el Oriente bizantino todavía existía con el mundo clásico. Miriam es una profetesa y la podemos casi comparar con las Ménades danzantes. Aquí os he puesto la imagen famosa de Scopas, de la Ménade danzante del escultor Scopas, para que observemos con atención ese cuerpo en torsión, ese pelo suelto. Es probable que las dos imágenes vienen de dos códices diferentes, de dos manuscritos diferentes, pero es probable que estemos delante del mismo taller, sino de la misma mano. Y vemos entonces representado ese furor, esta éxtasis de Miriam que pierde el control del cuerpo y que gracias a esa pérdida del control del cuerpo consigue alcanzar la visión de Dios. Entonces, en este sentido existe esta continuidad con el mundo antiguo y con la figura de las profetesas, con la figura de las Ménades danzantes, ¿de acuerdo? Hemos visto entonces la vertiente negativa, pero existe también un lado positivo, si queremos, de esta representación. El mundo bizantino nos quita todas las dudas posibles sobre esto. Aquí tenemos otra vez el mismo tema representado. Veis aquí abajo el ejército egipcio que se hunde, que se ahoga, y el pueblo judío a salvo. Y aquí tenemos una Miriam que danza. Aquí la tenéis más cerca, una Miriam que danza con un pañuelo levantado, precisamente como vemos representadas las Ménades también, por ejemplo, en los frescos pompeyanos de época romana. Entonces, esa Miriam poseída por el Dios, esa Miriam desenfrenada, desaparece en Occidente. En la miniatura occidental, esa idea, esa continuidad se pierde completamente y se introduce otro concepto muchísimo más casto, muchísimo más controlado y muchísimo más acorde a lo que son los textos sagrados. Miriam se representa con las mujeres de Israel en procesión simplemente. Aquí la tenemos en la Biblia de León, es una Biblia del siglo X, que estamos en una cronología parecida a las imágenes que os he enseñado antes, de la Colegiata de San Isidoro en León, y aquí tenemos la versión de la misma Biblia, siempre en León, la versión románica del siglo XII. Veis cómo la imagen de Miriam sigue siendo representada no en danza, sino que caminando en esa procesión rítmica que viene marcada por los panderos. La idea entonces de que existe una danza lícita, una danza que no toca temas prohibidos, se concreta en el Occidente medieval, se concreta visualmente en el Occidente medieval. Mientras que en Bizancio existe una contradicción entre los textos y las imágenes. En la Biblia de Ripoll, vamos un poco a casa, también tenemos obras magníficas. En la Biblia de Ripoll tenemos representada dos veces la imagen de Miriam en procesión. Una primera vez la tenemos representada casi como líder de la procesión, en este caso no son mujeres las que van detrás, sino que es la representancia de todo el pueblo, pero ella se ubica al frente y en esa segunda imagen su cuerpo que se extiende sobre el agua parece de alguna forma, junto con la imagen de Moisés, ¿no?,
que con la vara en la mano separa las aguas, parece casi dar conferir la misma importancia a la figura femenina de Miriam que a la figura del hermano Moisés. Ambos, a través de los gestos, consiguen la salvación del pueblo judío, una danzando, el otro físicamente abriendo las aguas. Nos quedamos en la península, nos vamos a Pamplona y vemos cómo esa idea del gesto contenido, esa idea de una danza que de hecho desaparece, a pesar de que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se nos dice expresamente que Miriam danza con el pandero, nos dice el texto bíblico. Pero en las Biblias hispanas de esta época, esta danza desaparece, como os decía, en favor de la procesión. Aquí tenemos una serie de mujeres con el pandero cuadrados, puestas organizadas en formas sintáctica, todas a la misma altura, todas con el mismo gesto, marcan un poco esa idea performativa, ¿no? La imaginamos o nos permite al que visualizaba en aquel momento esas imágenes, le permite imaginar ese movimiento de Miriam, al lado del relato, ¿no? de lo que es propiamente el relato. La imagen de una figura femenina con el pandero se encuentra también dentro de las iglesias, sobre todo en el área cantábrica y en Galicia y en Asturias. En esa zona de aquí, también por razones históricas, porque es donde hay estudios muy atentos que han podido reconstruir el uso del pandero cuadrado en esa parte de la península ibérica en esa época, pues tenemos una serie de imágenes, os enseño hoy solamente una, la de Baruelo Craveos en Cantabria, en la cual la imagen de la pareja de supuestamente juglares tocando y bailando se apareja con una imagen litúrgica, con la imagen de un obispo celebrando. Eso nos dice que no podemos interpretarla de forma negativa, sino que la tenemos que aparejar a esas imágenes de Miriam con el pandero que hemos visto en los manuscritos y entonces considerar esa danza una danza litúrgica, una danza lícita, ¿verdad? En el mismo manuscrito encontramos el opuesto, la idea opuesta, y la encontramos en dos momentos narrativos muy conocidos, la adoración del becerro de oro y la danza de las mujeres moabitas que consiguen a través de la danza convencer al pueblo judío en perderse en actividades lujuriosas, ¿de acuerdo? Ambas imágenes entonces nos devuelven esa idea negativa y fijaros, en esa idea del uso no lícito del cuerpo volvemos a encontrar la inclinación hacia atrás, ¿de acuerdo? Es una de las pocas imágenes medievales que he podido encontrar en la cual el episodio de las mujeres moabitas que pervierten el pueblo judío se representa con una danza. Es explícito el mensaje. La danza es el elemento que lleva a la lujuria y que lleva al pecado. Y nos lo dice también una copia de este manuscrito de época gótica en la cual la misma escena se representa de una forma muy parecida. Veis las parejas besándose y la mujer danzando. Y otra hoja interesantísima del mismo códice en la cual nos encontramos con Salomé. Salomé la conocemos todos, es el famosísimo relato, bien conocido relato de la muerte por decapitación de Juan Bautista a causa de la danza de la joven Salomé que baila por la fiesta de cumpleaños de Herodes frente a la madre Herodíada y Herodes. Fijaros otra vez cómo el gesto se hace elocuente. Es el mismo manuscrito y una vez más en ese manuscrito nos encontramos con ese gesto desatado, con este gesto no permitido
en algunos textos litúrgicos nos encontramos con esa idea explicitada al punto que se dice que, claro, los juglares son agentes del diablo porque andan sobre las manos. Y entonces lo que están haciendo es hacer una cosa contra la natura, contra la naturaleza. La naturaleza nos impone de andar sobre los pies y no sobre las manos, ¿no? Entonces todo lo que viene vinculado con una utilización impropia del cuerpo, digamos, se mueve en esa dirección de aquí. Si hacemos un salto y vemos a otras Miriam, un salto en época gótica y en Cataluña, vemos que en la magnífica producción de códices manuscritos en ámbito de la comunidad judía de Barcelona, la producción de las llamadas Agadas, que son textos que estaban destinados a la lectura en familia, son textos litúrgicos, pero de lectura dentro del contexto, dentro de la casa judía medieval, pues nos encontramos con la narración, dentro de los Agadot, de las Ágadas, nos encontramos con varios episodios bíblicos, y el episodio de Miriam y del paso del Mar Rojo es el episodio que divide en dos partes claramente el códice. Por una parte, la primera parte es la parte dedicada a la narración bíblica, y la segunda parte es la parte que se dedica a los preparativos de la Pascua judía. Entonces hay una serie de imágenes que representan actividades dentro de la casa, de la preparación de los panes, la preparación de las carnes, la limpieza de la casa. Entonces es muy interesante porque el motivo, el tema de Miriam danzante se introduce precisamente dentro, físicamente aparece dentro de esta secuencia que podemos definir de cotidiana, no sagrada, no nos relata cuentos sagrados. Pues es muy interesante entonces ver cómo la imagen de Miriam y sus compañeras danzantes o en procesión se representa lejos de lo que es la hoja que está al lado, donde efectivamente se desarrolla el tema del paso del Mar Rojo. ¿Por qué es tan interesante? Porque ese elemento se repite en varios otros manuscritos producidos, repito, en Barcelona, que ahora se encuentran desperdiciados por medio mundo, pero los talleres eran barceloninos. Nos encontramos también con una importancia central de la danza de Miriam y sus compañeras. Aquí es el Ágada de Sarajevo, aquí es la llamada Ágada Kaufmann, pertenece a una colección particular, la colección Kaufmann. Veis cómo, una vez más, la imagen de la danza se representa como algo familiar, es decir, quien observaba estos manuscritos veía reflejadas sus propias actividades, porque después de la comida de la Pascua, evidentemente en las familias se emprendían una serie de danzas de gracias a Dios, ¿de acuerdo? Entonces es una especie, se funcionan estas imágenes como una especie de motivo de autorrepresentación de lo que era el presente de quien observaba y de quien poseía esos lujosos manuscritos. Al punto que dentro precisamente de este códice, que es magnífico a pesar del estado de conservación no óptimo, ¿sabéis por qué está en este estado de conservación? Porque se utilizaba mucho, porque eran libros que abrían cada año, que observaban, que leían conjuntamente, y entonces tenemos los signos del tiempo, pero también los signos del uso físico de esos manuscritos. Y es interesante porque en otra hoja nos encontramos con la danza de hombres y mujeres, ¿de acuerdo? Una instantánea interesante que nos recuerda las representaciones de las danzas cortesanas en manuscritos de carácter profano contemporáneo. Quedaros con esta imagen porque la volveremos a ver de aquí a poco. Aquí la última, que es las Ágadas hermanas, las Sister Ágadas, donde también
vemos representada esta danza como una danza cortesana de jóvenes mujeres. Fijaros, todas llevan el pelo suelto, nos indica el hecho de que no están casadas todavía y que nos indica también su joven edad en este caso. Aquí tenéis una representación y aquí vienen acompañadas, veis, desde el punto de vista musical, por mujeres que en cambio tienen la cabeza cubierta, y eso nos indica que son mujeres de edad, son mujeres casadas. Esa danza de alabanza a Dios, esa danza simbólica, esa danza que permite, esa danza lícita, que permite justificar las prácticas coréticas también dentro de la Iglesia, las prácticas coréticas contemporáneas, me refiero, dentro de las iglesias, la vemos representadas también en otro soporte. En este caso es un retablo que se encuentra en en Vilafranca, y representa la danza de las compañías de la Virgen María en el templo, ¿de acuerdo? Las danzas de fiesta, de celebración de la joven María antes del matrimonio con José, que viene celebrada y cuya papel central en la salvación del hombre viene reconocido por sus compañeras dentro del templo. Una danza sagrada, entonces, una danza que tiene que ver sobre todo con las danzas paradisíacas, con las danzas más allá de la vida terrenal. Y de hecho, en este sentido, la Iglesia, digamos, ha jugado mucho sobre la ambigüedad, sobre esa doble cara, por un lado de condena y por el otro lado de permisividad hacia la danza. De hecho, la conclusión es que se puede danzar pero en paraíso. Se puede danzar pero no en tierra, ¿de acuerdo? En tierra sigue siendo peligroso que hombres y mujeres se junten las manos para danzar. Y en cambio, todo lo que es danza paradisíaca, pues adelante, la danza de los ángeles, la danza de las santas en este caso, que acompañan a la Virgen María y la acompañan, en realidad lo que vemos aquí se tiene que leer conjuntamente con la imagen en el folio al lado, que es la imagen de un santo que tiene una visión, y la visión precisamente escucha una música y tiene esa visión paradisíaca de la Virgen que baila con las santas en el paraíso, acompañada por ángeles. Atención, ¿de acuerdo? Más ambigüedades y pues en este caso no deja ningún lugar a dudas, ¿de acuerdo? Es otro tipo de visión. Aquí tenemos una visión paradisíaca, una visión del santo que imagina a la Virgen y las santas bailando, y aquí tenemos otra visión que es la visión de San Benedicto, que se ve tentado por una cárola, es decir, por una danza en círculo de mujeres danzantes. Las mujeres le aparecen directamente desnudas, para Masilpi. No hay, si la danza no fuera lo suficientemente pecaminosa, la vemos representada directamente en el cuerpo femenino desnudo. ¿De acuerdo? Ese motivo iconográfico lo he podido seguir en varios manuscritos. Os llevo aquí los dos, digamos, el más antiguo, el que da inicio a ese tema iconográfico, y el más reciente, que se encuentra en un códice del siglo XV, de la segunda mitad del siglo XV, de la mitad del siglo XV, en el cual vemos representado lo mismo, pero de una forma diferente. Aquí tenéis al santo que se asoma a la ventana, y en el jardín del convento unas mujeres danzan para llevarlo a la perdición. Evidentemente no lo van a conseguir, como no, pero es interesante ver cómo en el siglo XV ya no necesitan el cuerpo desnudo de la mujer, sino que la referencia al pecado se hace a través de mujeres lujosamente vestidas. Es una época en la que se condena el lujo, la utilización de joyas, la utilización de ropa y tejidos como el terciopelo, como la seda, porque las mujeres exageran, sobre todo evidentemente las mujeres ricas. Entonces, a través de esta visión de la ostentación
de la mujer, de sus vestidos, de su atuendo, pues se insinúa la idea del pecado. Y para ir acabando, ya creo que os he aburrido bastante, para ir acabando cambiamos de tema y volvemos o por lo menos entramos en un contexto más alegórico por un lado, que sigue siendo alegórico por un lado y que pero por el otro lado nos evidencia los vínculos de la danza y la presencia de la danza en la sociedad bajo medieval. Una presencia importante, una presencia atestiguada por muchas imágenes y por muchos textos escritos. La danza es protagonista, como os decía al principio, de muchas novelas, de muchos cuentos que tuvieron mucha suerte y muchos lectores en la época. Y la danza también cobra un significado extremadamente positivo desde el punto de vista político, no solamente desde el punto de vista religioso. Estamos dentro de una iglesia, pero estamos delante de la alegoría de la justicia. El autor de este fresco es Giotto, uno de los más grandes pintores italianos de la época, que utiliza la imagen monumental de la justicia que está ejerciendo evidentemente su labor, y en lo que es la predela de esta imagen en grisáceo, es decir, representada como si fuera una escultura, tenemos representada una escena de danza. Una escena de danza que empieza con dos caballeros. Veis que están practicando la caza, uno tiene un halcón en la mano. En el centro tenemos esas tres jóvenes que se deleitan en danzas acompañadas por el pandero, y por el otro lado vemos la representación de dos mercaderes. Es decir, ¿qué se está representando aquí? Lo que está representando Giotto en la predella de su alegoría de la justicia dentro de la capilla Scrovegni en Padua, en Italia, es la idea de que el mundo puede alcanzar la armonía a través del estamiento noble, a través del estamiento de los mercantes, de los mercaderes, entonces de la riqueza, de la circulación de la riqueza, y evidentemente esa armonía del buen gobierno viene alegóricamente representada por esa escena de felicidad, de júbilo, de danza que está en el centro. Una escena que se contrapone violentemente, es la gran genialidad de Giotto, es una gran inventiva de ese gigante de la pintura medieval, que contrapone a la figura de la justicia la figura del tirano, la figura del mal gobernante. Aquí lo tenéis, está como dentro de un bosque, dentro de una naturaleza salvaje, es decir, aquella visión idilíaca del bosque, de los caballeros cazando, de la danza, ha desaparecido completamente. Y en la predela, esa naturaleza ordenada que acabamos de ver en la otra escena se transforma en una escena de violación de una mujer. Una violencia brutal, la de Giotto, que nos está contraponiendo entonces esa idea de armonía mundi, de la armonía del mundo a través de la danza, y las consecuencias del mal gobierno de un tirano cruel que lleva a su pueblo a perder cualquier control sobre los instintos. Exactamente la misma idea que me place definir de política, la encontramos en los frescos de Ambrogio Pietro Lorenzetti, en la Sala de los Nueves, en el Palacio de la Signoria, en el Palacio Público de Siena. En el Palacio Público de Siena se representa una alegoría del buen y del mal gobierno, y evidentemente, una vez más, tal como había empezado Giotto 30 años antes, para representar la armonía de una ciudad
bien gobernada, de una ciudad que tiene un buen gobierno, Ambrogio Lorenzetti pinta en el centro de la escena una tavola, una danza de mujeres, ¿de acuerdo? Todo alrededor, una procesión matrimonial, escenas de compraventa, aquí arriba tenemos la construcción de nuevos edificios, la ciudad es viva, vive, es activa, es totalmente sumergida en esa actividad que le produce riqueza y bienestar, pero para indicarlo, el pintor nos pinta en el centro la imagen de la danza. Aquí la tenéis desde cerca, una danza femenina entonces que se ubica justo en ese centro ideal, en la plaza de la ciudad, para demostrar esa armonía que se apodera de la ciudad bien, con un buen gobierno. Es la misma época, o bueno, estamos en época bajo medieval, en el cual la danza va perdiendo, sin embargo, estos significados alegóricos positivos y negativos para transformarse simplemente en lo que era en la época. ¿Y qué era en la época? Pues una actividad y la actividad por excelencia de los ricos señores, de los nobles, para empezar, y de todos los que querían ser como los nobles, porque también en la Edad Media tenemos los nuevos ricos, no es una invención contemporánea. Entonces, esa imagen de la gente que no tiene nada que hacer y con lo cual se puede dedicar a bailar, a escuchar música, a comer y a cazar, es una imagen que se representa con muchísima frecuencia en los manuscritos de la Baja Edad Media. Aquí estamos delante de un manuscrito muy peculiar que ha sido estudiado, pero que creo se puede seguir estudiando desde el punto de vista del género y desde el punto de vista de lo femenino. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del llamado Tarquinium Sanitatis. ¿Qué es el Tarquinium Sanitatis? Pues es un cuaderno de preceptos para la buena salud, dicho en palabras pobres, ¿vale? Es un cuaderno en donde se dan una serie por imágenes, una serie de preceptos sobre cómo comer bien, qué comer, por qué comer determinados alimentos. El libro está dividido en secciones, hay la sección de los alimentos y hay una sección muy interesante, que es la que nos interesa a nosotros, que es la sección de los sentimientos. Es decir, ese libro en realidad es la traducción latina de un texto árabe, de un texto de un escritor árabe, de un escritor cristiano, pero bien marcado por la precisión, que pues da esa serie de preceptos en el siglo XI y en el siglo XIII ese texto se traduce al latín y tiene mucha fortuna, se dice, es decir, será copiado muchas veces hasta llegar a finales del siglo XIV a perder parte de su parte textual y ser traducido en imágenes, con lo cual el libro, que inicialmente nace como un libro escrito, con una serie de preceptos escritos, se transforma en lo que los ingleses llaman un picture book, es decir, en un libro de imágenes con un poquísimo texto, un texto que nos indica por qué lo que viene representado arriba es importante, nos indica la naturaleza, nos indica a quién está destinado, cuáles son sus características positivas para el cuerpo y el alma y negativas. Es interesante porque la danza se coloca en el apartado dedicado a los sentimientos y dedicados concretamente a la música y al gaudio, ¿de acuerdo? Es decir, a la música y al placer. La danza, entonces, junto con la música, es una herramienta fundamental para equilibrar los humores. Esa idea de que el cuerpo humano está compuesto por 4 humores diferentes que rigen su bienestar es una idea que la Edad Media hereda del mundo clásico, una vez más, y concretamente de Galeno y Hipócrates, y que llegará al occidente medieval a través de textos árabes, de la medicina árabe musulmana. Entonces, la danza sirve no solamente porque es movimiento, entonces sirve para mantenerse
en forma, sino que es importante para el cuerpo para conservar la alegría, para conservar el placer, para conservar esa actitud de felicidad, ¿no? De estimular esa actitud de felicidad que permite al cuerpo humano vivir placenteramente. En esta imagen concretamente es de todos los textos que nos han llegado, yo creo la más interesante porque nos dice algo diferente además. Normalmente lo que se representa es una alternancia de hombres y mujeres bailando, es decir, una escena cortesana con los músicos al lado. Aquí en cambio tenemos a 4 mujeres, una niña, una muy joven, una de edad más madura, una casada y una mujer de edad avanzada. Entonces se representan las 4 edades en que se dividía la vida humana, concretamente en este caso de las mujeres, y se está diciendo que el movimiento corporal es propicio para todos. Muy interesante, y la pregunta frente a esto tiene que ser una sola: ¿a quién iban destinados estos libros? No lo sabemos para todos, pero sí sabemos que uno de estos Tractarium Sanitatis fue el primero ilustrado con ilustraciones, era destinado a Berde Visconti, era destinado a una mujer noble, a una joven, muy joven mujer noble, que hojeando el libro podía adquirir una serie de preceptos sobre el buen comportamiento, sobre cómo una mujer se tiene que comportar, lo que tiene que comer, lo que tiene que vestir, cómo se tiene que vestir. ¿De acuerdo? Entonces, el Tractarium Sanitatis es otra fuente importantísima, tanto para la danza como para ver el rol de la mujer y de la mujer danzante en la sociedad bajo-medieval. Y acabo con quizás el libro, el códice más, lo que podemos considerar un verdadero bestseller de la Edad Media. Es un texto poético alegórico, es el Roman de la Rose, el libro de la Rosa, en castellano, escrito por 2 autores, es decir, la primera parte del libro los primeros versos los escribe Jean de Leon, Jean de Leon escribe la segunda parte del libro y Guillaume de Loris escribe la primera parte del libro. En la primera parte se describen una serie de episodios en el cual el libro pues, básicamente es la historia de una iniciación de amor. Es un joven que entra en un jardín, en este jardín se encuentra con la alegoría del amor y todos sus acompañantes, el placer, la belleza, la riqueza, evidentemente del amor cortés, esa idealización del amor, y se encuentra con una cábula, es decir, se encuentra con una escena de danza como la que vemos representadas aquí, y entra en danza acompañado por el placer, por la personificación del placer. Ese libro es un verdadero bestseller. Tenéis que considerar que nos han llegado más de 300 manuscritos, muchos de los cuales con miniaturas. Y la imagen de la danza de la cábula está en la mayoría de ellos, es decir, es un episodio central. Concretamente, el episodio más importante es el episodio en el cual el dios amor, lo veis aquí con sus alas y su corona, entra en la danza con todas las otras alegorías del amor, ¿de acuerdo? Y danzan en ese hortus conclusus, en ese jardín cerrado que representa representa un espacio sin tiempo y un espacio protegido, ¿de acuerdo? Que es el espacio de la acción amorosa, precisamente. Lo vemos representado en muchísimos códices, como os decía, desde el siglo XIV, desde finales del siglo XIII y durante el siglo XIV y XV son, digamos, las imágenes más abundantes que tenemos de esta cábala, y funcionaron exactamente como espejo
¿no? Un poco lo que decíamos antes sobre las imágenes danzantes dentro de las ágaras, ¿no? Como un espejo de los que podían observar y podían darse el lujo de comprar y adquirir un códice semejante, con tantas ilustraciones, con tanta miniatura, pues se veían reflejados por lo menos en sus ambiciones, en sus aspiraciones de vida noble, ¿de acuerdo? Y en este sentido la imagen del rey, ¿no? La imagen del rey coronado, que es una alegoría, es el rey amor, pero también es una imagen de hombre coronado, influía en esa autorrepresentación de la nobleza y sobre todo, y volviendo entonces a las cuestiones iniciales, nos permite ver cómo ese estamento social se estaba representando en una danza de gestos contenidos, en una danza de gestos absolutamente lícitos, controlados, que es la cárola medieval. Esa idea entonces de autorrepresentación del cuerpo social de la nobleza y del cuerpo social de los ricos, de los nuevos mercaderes, de quien podía acceder a esos manuscritos, es muy interesante y nos permite quizás adelantar un poco un discurso que hasta el día de hoy se ha hecho sobre todo para la danza del Renacimiento y las danzas barrocas. En la historia de la danza se subraya un momento importante que es el momento de las danzas en las cortes del Rey Sol, porque es cuando esas danzas efectivamente están alegóricamente, simbólicamente representando la comunidad, el estamento noble y la jerarquía, ¿de acuerdo? La jerarquía representada por el Rey Sol, el absolutismo monárquico francés y sus seguidores, la nobleza y así funcionando. Pero yo creo que esa idea de autorrepresentación de las jerarquías se puede ver representada también en las cárolas medievales y en esos manuscritos, en donde la imagen del rey es espejo del rey verdadero y en donde esa idea de un cuerpo que se mueve al unísono, un cuerpo que se mueve todo al mismo tiempo, con la misma música, haciendo los mismos pasos, nos está sugiriendo la idea de la unidad de una casta, de la idea de la unidad del estamento social, que es el estamento social noble. Así que creo que se les puede dar una lectura política interesante a esta imagen del Román de la Rose que vemos representada en muchos manuscritos, y acabo con esta imagen que es la imagen del cartel, que no es la imagen, esta imagen no está sacada del Román de la Rose, sino de otro román alegórico, otro román que habla de una persecución amorosa, de una búsqueda, más que una persecución, de una búsqueda amorosa, es la búsqueda del poeta de su amante, y la escena que viene representada en esta muy compleja miniatura es precisamente el momento en que por fin el amante vuelve a reunirse con su amada, y lo hace en este círculo muy peculiar, ¿de acuerdo? Que viene observado por tres hombres, y si observamos con atención esas tres figuras nos indican las tres edades del hombre, porque hay un hombre muy joven, uno con barba y uno con sombrero. Nos indican las tres etapas de la vida, y también el círculo, ¿de acuerdo? En el círculo podemos encontrar diferentes edades, y probablemente, alegóricamente, esa danza circular está haciendo referencia a la circularidad del tiempo, ¿de acuerdo? Y así al paso del tiempo entre la juventud a la edad madura y finalmente a la viejez, ¿de acuerdo? Entonces es una imagen que nos dice muchísimo más de lo que parece. Como os decía al principio, nos insinúa significados alegóricos que van mucho más allá de la simple representación de una cárola, de una danza cortesana, y que nos llevan a entender más en profundidad el contexto social, el contexto antropológico y el contexto cultural que dio vida a estas imágenes.
Gracias. No sé si tenéis preguntas. ¿Estáis cansados? No. Mis alumnos lo saben, tengo tendencia a hablar más de lo que debería, pero lo he hecho bien. No, Son las 8:05. Me he No, pasado de 5 es minutos. verdad. Muy interesante, muy bonito, muy desconocido este tema. Chulo. Muy bien. Son obras muy poco conocidas, ¿no? Además, el mundo de la miniatura sigue siendo hoy en día un mundo, evidentemente, que tiene muchísimos especialistas dentro de la disciplina, pero de difícil aproximación al grande público, y en cambio es una clave fundamental para entender la Edad Media, porque nos permite muchísimas conexiones entre manuscritos, conexiones entre imágenes. En este sentido, los estudios de Jacques Rosny, que os he mencionado al principio, han sido fundamentales para muchos, digamos, de mi generación y también de los más jóvenes. Buenas. Has dicho una cosa que no me ha dado tiempo a escribir, Sí. que es que primero las mujeres bailaban desnudas y después con la ropa, o sea, la tela era ropas Lujo, de lujo. Sí, exacto. Es decir, en el paso del manuscrito del siglo XI al manuscrito ya bajo medieval, cambia la mentalidad completamente, evidentemente, y entonces para expresar la misma idea, que es la idea de la perdición, la idea de la tentación del santo, en el manuscrito más antiguo del siglo XI se representan las mujeres desnudas, ¿de acuerdo? En combinación, en continuidad con lo que leemos en los textos que atacan el cuerpo femenino como algo pecaminoso ya de por sí. Y en cambio, en el manuscrito más reciente, en el manuscrito del siglo XV, se traslada la idea del pecado, se traslada a la utilización de ropa de lujo, a la utilización de joyas, a la utilización... es un cambio de mentalidad, nos está diciendo que las personas que observaban esos manuscritos reconocían el pecado en otra cosa. Piensa que también cambia el destinatario, es decir, una cosa es hablar de Román de la Rose, que el destinatario era laico, eran gente no del estamento eclesiástico, y en cambio los textos, casi la mayoría, casi todos los códices que os he enseñado, son textos que tenían una destinación eclesiástica. La mayoría, menos las Ágadas y el Román de la Rose. Evidentemente cambia la función, cambiando el destinatario, cambia también la función, cambia también la manera de leer y de entenderlas. Si me preguntas, Perfecto. Muy